Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, por fin nos vemos, voy a dar una clase numérica, esto va a ser para ambos cursos, porque ya digamos que extendimos todo lo que podíamos, las cosas que podíamos dar sin necesidad de que yo me ponga a dar clase. Bueno, nosotros que estuvimos viendo hasta ahora, vimos en un primer caso despejes de ecuaciones que las necesitamos muchísimo, justamente porque la materia usa muchas herramientas matemáticas como esa. Entonces, vimos eso. Después vimos dos videos del canal Encuentro, del cual me estuvieron mandando, hicimos un cuestionario, ¿sí? Y el video del canal Encuentro trataba sobre sistemas de medición, y bueno, sobre unidades de medición, el sistema métrico que usamos, el sistema internacional, ¿sí? Y justamente la importancia que tienen estas unidades en la física, ¿sí? La física es la ciencia de las mediciones, como es una ciencia experimental, nosotros vamos a medir para hacer esos experimentos y para poder elaborar hipótesis, comprobarlas, ¿sí? El trabajo del método científico. Entonces, siempre que hagamos una experiencia, vamos a vamos a obtener un resultado. Ese resultado va a ser un valor, ¿sí? Entonces, ese valor siempre va a estar asociado a lo que yo medí, a esa magnitud. La magnitud es algo medible, longitud, tiempo, temperatura. Vimos las unidades básicas, la importancia. Obviamente en el video está mucho mejor explicado de lo que yo lo puedo armar en un video corto, ¿sí? Y ahora nos vamos a dedicar justamente a tratar esos datos. Supónganse que a mí me mandan a hacer un experimento. Yo hago un experimento midiendo, no sé, longitud de algo. Quiero la longitud, me dice, bueno, medime la longitud de este tornillo, ¿sí? Y no es un tornillo cualquiera, es un tornillo que va en un tablero de una Hilux, ¿sí? Tornillo milimétrico, ¿sí? Entonces, yo necesito una medición muy buena, ¿sí? Instrumentos de medición que se usan, obviamente no voy a usar una regla, se usan calibres en ese caso, ¿sí? Después les voy a mostrar bien cómo se usa. Les voy a mostrar el calibre, tengo un calibre por ahí. También hay muchos instrumentos de medición para medir longitud. Pero, supónganse que mido. ¿Cómo se mide bien? Y mido varias veces. Porque se acuerdan que el error de la medición, primero, ¿qué es el error? ¿Sí? El error es en física o en mediciones no se relaciona con me equivoqué, un error. No, se relaciona entre cuánta distancia hay entre el valor que yo medí y el valor que se dice verdadero, ¿sí? Igual el valor verdadero para una longitud es un poco... no se puede encontrar, se dice que no. ¿Por qué? Porque la longitud, si yo quiero una longitud exacta, tendría que ir a la estructura atómica de ese material. Y no sé si vieron en años anteriores, el año pasado, vieron que el átomo, la teoría atómica actual, dice que los electrones, yo no sé con exactitud dónde están, se mueven constantemente. Entonces, nunca voy a obtener una longitud exacta, pero sí voy a obtener una aproximación muy buena de eso, ¿sí? Entonces, volviendo a esto, me piden informar un valor. Me dicen, bueno, acá tenés los tornillos, quiero que me des una longitud de esto, porque yo necesito armar el resto del tablero y necesito ver cómo van a encastrar esos tornillos, si me van a servir o no para lo que yo quiero hacer. Bueno, entonces yo tengo que informar ese valor, ¿sí? Mido varias veces, porque la idea es que cuando uno mide, tiene que medir varias veces eso. Supónganse que me dan, yo tengo una tabla, armo una tabla con los valores de mediciones, ¿sí? Tengo varios números de medida. Acá arriba vamos a poner, medí la primera vez, la segunda vez, tercera, cuarta, 5 veces medí, ¿sí? Hay veces que se mide más, o se pone una máquina a medir. Y acá, los valores de medición, longitud, le vamos a poner milímetros, ¿sí? 2,55, 2,57 me da la segunda vez, 2,58, 2,53, 2,51, ¿sí? Entonces,
Tengo esas medidas, eso es lo que me tiró de medir varias veces, porque recuerden que no siempre me tiene por qué dar la misma medición, sobre todo si estoy midiendo cosas tan precisas, ¿sí? Entonces, yo medí varias veces esto, y hubo variación, obviamente va a haber variación. ¿Se acuerdan que una medición o la exactitud o precisión que tengan o el error que tengan una medición dependía de varios factores? De quién mide, de si el instrumento está bien calibrado, del ambiente, de un montón de cosas. Obviamente para medir la longitud de lo largo de este fibrón, el ambiente no va a influir tanto. Pero imagínense que están midiendo la masa de, no sé, al miligramo en una balanza analítica y de azúcar, ¿sí? Y el azúcar absorbe agua, y si absorbe agua va a pesar más, entonces estoy cometiendo un error. Ahí importa el ambiente. Volviendo a esto, tengo estas medidas, ¿sí? Son 5 mediciones. Ahora ya las hice, pero ¿cómo las informo? ¿Qué es lo que informo? Bueno, primero vamos a calcular lo que se llama promedio, ¿sí? Siempre que yo informo voy a informar el promedio de las mediciones, ¿sí? Promedio, el símbolo de promedio es este, una X con una raya acá. El promedio es la suma de valores dividido el número de valores. Es ese promedio que ustedes hacían para cuando ven si les da la nota o no. No sé, tengo un 7, un 5 y un 9. Sumo 7 más 5 más 9 y divido por 3 a ver si me da 7. Sí, bueno, acá es lo mismo. Sumo los valores, ¿sí? Vamos a calcular el promedio de estas mediciones que hice, porque es lo que voy a informar. 2,55. Todo esto va en milímetros, ¿sí? Ahora vamos a poner un paréntesis, más 2,57, más 2,58, más 2,53, más 2,51. Todo esto en milímetros, ¿sí? ¿Y por cuánto lo divido? El número de valores son 5 valores. ¿Sí? Bueno. Entonces el promedio, vamos a hacer la cuenta, calculadora a mano, recuerden que necesitamos calculadora siempre. Y en la posible científica, igualmente ya en matemáticas también se las van a pedir. Comprar una calculadora es una inversión, la van a usar hasta 6º año y depende de la carrera que sigan, sobre todo los que están en económicas, la van a necesitar en la universidad también. Si tienen alguna duda sobre qué calculadora comprar, me preguntan. Esto me da 2,55 de promedio. ¿Cuántos decimales dejo? En realidad da 2,548, pero que los valores están informados con dedos decimales. Entonces yo tengo que trabajar con 2 decimales nada más. Entonces esto me queda 2,55 milímetros, ¿sí? ¿Ese es el valor que voy a informar? No. Ahora tengo que informar también el error asociado a las mediciones. Y eso también lo tengo que calcular, ¿sí? Voy a hacer una aclaración sobre el promedio. El promedio me dio 2, la cuenta me dio 2,548. Pero fíjense, milímetros. Siempre, o sea, en este caso va la unidad, ¿sí? No hay que olvidarse de la unidad, porque eso nos diferencia de la matemática. Salvo que justamente ese valor nos lleve a unidad. Nosotros tenemos los valores que yo tomé, porque el instrumento me permitió, son 2 decimales, acá hay 3, entonces redondeo. Fíjense, ¿cómo eran las reglas de redondeo? Yo tengo que redondear acá, tengo que cortar acá. ¿Quedan 54 o 55? Bueno, reglas de redondeo. Si el número que está acá es mayor a 5, subo, mayor o igual a 5. Y si es menor a 5, lo dejo como está. ¿Qué quiere decir? Que acá esto me queda 2,55, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un 8 al lado. Le subo 1 acá para redondear. Si hubiese sido, por ejemplo, 43, quedaba en 4 ese número, ¿sí? Bueno, eso con respecto al promedio. Este es el promedio, nos quedamos con este. Por más que la calculadora me tire 600 decimales, no me sirven esos decimales. Tengo que tener criterio para saber redondear.
¿sí? Porque son valores numéricos, no son valores experimentales. Bueno, dijimos que un valor se informa siempre, el promedio más errores. Y tenemos varios tipos de errores, y ahora vamos a ver cómo se calculan, ¿sí?